Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, 23 de mayo de 1969. Convención de Viena. La Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, 1969, representa uno de los instrumentos jurídicos más trascendentales dentro del derecho internacional público, al establecer las normas fundamentales que regulan la celebración, interpretación, aplicación, modificación y terminación de los tratados internacionales. Antes de su adopción, el derecho de los tratados se basaba principalmente en la costumbre internacional y en principios generales del derecho. Sin embargo, la necesidad de codificar y unificar estas normas llevó a la comunidad internacional, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, a la creación de una convención que proporcionara seguridad jurídica y coherencia normativa a las relaciones interestatales de las Naciones Unidas en 1980. Esta convención es una norma muy importante porque fija las reglas básicas para crear, interpretar y terminar tratados entre estados. Antes no habían reglas escritas y todo dependía de costumbres y principios generales. Por eso la Organización de Naciones Unidas impulsó esta convención con el fin de unificar y ordenar esas normas, dando más claridad y seguridad jurídica a las relaciones entre países. Antecedentes históricos. La elaboración de la Convención fue impulsada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que inició sus trabajos en 1949 con el propósito de codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional. Tras varios años de estudio y debates, el proyecto fue sometido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, celebrando en Viena entre 1968 y 1969. El 23 de mayo de 1969, la convención fue aprobada y quedó abierta a la firma de los estados, entrando en vigor el 27 de enero de 1980, después de recibir el número necesario de ratificación de la Organización de Naciones Unidas 1969. La creación de la Convención de Viena fue un proceso largo que comenzó en 1949 cuando la Comisión de Derecho Internacional empezó a trabajar para organizar y desarrollar mejor las reglas del derecho internacional. Después de años de estudios y discusiones, el proyecto se presentó en una forma de conferencia realizada en Viena en 1968 y 1969, donde fue aprobada la convención una vez que suficientes países la ratificaran. Según Beer, en el 2009, la Convención de Viena constituyó la codificación más exhaustiva del derecho de los tratados jamás realizada, pues integró normas consuetudinarias preexistentes con nuevas disposiciones que reflejaban la evolución del derecho internacional contemporáneo. Su creación marcó un hito en la transición de un sistema internacional basado en la práctica informal hacia un orden jurídico codificado y predecible. Esta convención fue la codificación más completa sobre los tratados porque combinó normas antiguas basadas en la costumbre con nuevas reglas modernas, marcando el paso de un sistema informal a uno más claro, escrito y predecible. Concepto y objeto de la Convención de Viena. Como primer punto está el concepto que dice el artículo 2 de la Convención, que define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por el escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Convención de Viena, 1969, artículo 2. Esta definición tiene un carácter amplio y flexible, abarcando todos los instrumentos jurídicos mediante los cuales los Estados manifiestan su consentimiento para crear derechos y obligaciones internacionales. El artículo 2 pues define un tratado con un acuerdo escrito entre Estados, regidos por el derecho internacional, sin importar cuántos documentos lo formen ni el nombre que tengan.
Esta definición es amplia porque incluye cualquier instrumento donde los estados aceptan crear obligaciones y derechos. Como segundo punto está el objeto de la Convención, que es garantizar que los tratados se celebren, interpreten y ejecuten conforme a los principios del derecho internacional, promoviendo la estabilidad y la buena fe en las relaciones internacionales. De acuerdo con Chaut, en el 2017, este instrumento proporciona un marco normativo universal que facilita la cooperación interestatal, refuerza la seguridad jurídica y fomenta la confianza mutua entre los Estados. Este objeto de la Convención asegura que los tratados se hagan, interpreten y cumplan de forma correcta y conforme al derecho internacional. Su finalidad es mantener la estabilidad, la buena fe y la cooperación entre los Estados, ofreciendo reglas claras que fortalecen la confianza y la seguridad jurídica en sus relaciones. Principios fundamentales de la Convención de Viena. Como primer punto tenemos Pacta sunt servanda, establecido en el artículo 26, dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este principio es la base del derecho de los tratados y refleja la obligación de los Estados de respetar los compromisos internacionales que libremente asumen a la Organización de las Naciones Unidas en 1980. Como segundo punto tenemos buena fe, que la Convención reitera en varios artículos que los tratados deben interpretarse y aplicarse de buena fe. La buena fe constituye un elemento ético y jurídico que garantiza la cooperación leal entre los Estados y previene los abusos o interpretaciones arbitrarias. Tercer punto está el libre consentimiento, que los tratados solo pueden ser válidos cuando los Estados manifiestan su conocimiento de manera libre y sin coacción, tal como lo establece el artículo 52, que declara nulo todo tratado cuyo consentimiento haya sido obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza. Como cuarto punto tenemos jus cogens, que el artículo 53 introduce el concepto de normas imperativas del derecho internacional general, conocidas como jus cogens, las cuales son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que no admiten derogación. Si un tratado contradice una norma de jus cogens, se considera nulo. Estos principios fundamentales sirven para asegurar que las relaciones entre Estados sean claras, justas y seguras. Garantiza que los países cumplan los acuerdos que firman, evita engaños o abusos al aplicar los tratados, protege que los Estados firmen tratados solo si quieren, sin presión ni amenaza, y asegura que ciertas normas internacionales básicas y fundamentales nunca se puedan violar. Estos principios promueven la confianza y la cooperación y la estabilidad entre los países. Contenido normativo y estructurado. El contenido normativo y estructurado de la Convención de Viena se refiere a la forma en que la Convención organiza todas sus reglas y los principios sobre los tratados internacionales. En la primera parte es la introducción y esta abarca desde los artículos 1 hasta el artículo número 5. Aquí se explica a qué tipo de tratado se aplica lo que es la Convención.